Amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. El Evangelio de Juan destaca entre los libros de la Biblia por su forma de presentar a Jesús como el Mesías. Mientras que el resto de los evangelios enfatizan las obras de Jesús, en este encontramos mucho más sobre su identidad. Hoy vamos a descubrir más sobre el mensaje del Evangelio de Juan de la mano del pastor evangélico José Antonio González, que va a ser entrevistado por José Pablo Sánchez, director de este programa. Te invitamos a compartir tu opinión en nuestro Facebook o Twitter respondiendo a esta pregunta. ¿Qué versículo del Evangelio de Juan te gusta más? Bien, pues os dejo ya con nuestra entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, bien. Pues me alegro de volver a tenerte aquí en el plató. Ya en alguna ocasión anteriormente, ¿no? Hemos estado hablando acerca también de la Biblia, ¿te acuerdas? Sí, algún tiempo, sí. Pues es posible que haya alguna persona que hoy nos esté viendo y que nunca haya leído el Evangelio de Juan. ¿Cómo le resumirías el mensaje del Evangelio de una forma breve, por ejemplo, en un minuto? Pues el mensaje del Evangelio empieza con el nacimiento de Jesús, que en este Evangelio lo llaman la encarnación del Verbo, del Hijo de Dios. Después continúa con la presentación del Verbo, el Hijo de Dios, en sociedad, su persona y su obra. Continúa con un apartado de aceptaciones y de fuertes rechazos, oposición al Hijo de Dios. Luego hay unos capítulos ahí que nos hablan de la preparación y de la enseñanza a sus discípulos por el Hijo de Dios. A continuación vienen otros que nos hablan de el juicio que sufrió Jesucristo, el Hijo de Dios, la muerte en la cruz, la sepultura. Y a continuación vienen un poco de unas porciones que nos hablan de la resurrección de Jesucristo y algunas promesas y enseñanzas finales con sus discípulos. Bueno, yo creo que con eso ya tienen para empezar. Espero que se animen a leerlo si no lo han leído nunca. Tenemos 4 evangelios, ¿no? Y ya nos comentaba algo Beni acerca de las diferencias, pero cada evangelio tiene su énfasis. ¿Cómo podríamos diferenciar este evangelio de los 3 primeros, Mateo, Marcos y Lucas? Pues yo pienso que este evangelio es singular en sí mismo. Es suplementario y complementario a los otros 3 evangelios. Presenta a Jesucristo como el Mesías, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, encarnado, y es el evangelio más teológico y espiritual. Complementa, podemos entender, por la lectura de este evangelio, podemos entender y comprender mejor los otros 3 evangelios. Por ejemplo, Mateo presenta a Jesucristo como el Rey de Israel. Lucas lo presenta como el hombre perfecto, el Hijo del Hombre. Marcos lo presenta como el siervo perfecto, recordando lo central de Jesucristo. Dijo, no he venido para ser servido, sino para servir. Y dar mi vida en rescate por muchos. Y en este aspecto, Juan presenta a Jesucristo como Dios hecho hombre y tiene todos los relatos que tiene, enfatizan en esta verdad, que Dios se hizo hombre humano y nos habla. Y si tuvieras que destacar alguna, profundizando más en esa línea, ¿no? Juan enfoca en Jesús como la encarnación de Dios. ¿Qué enseñanzas, el autor cuando escribe, qué era lo que pretendía comunicar con nosotros? Bueno, lo que entiendo que pretende es hacernos razonar que Jesucristo es el representante de Dios para nosotros, es el mediador, es el que trae los pensamientos de Dios para nosotros. Jesucristo trae un mensaje de salvación para los hombres, para la humanidad. Él es el intermediario y Él es el que realiza y el que cumple los requisitos que Dios demanda al ser humano para ser salvado. No me gustaría que alguno empezara a leer el Evangelio y se quedara bloqueado ya en el primer versículo, ¿no? Porque dice el primer versículo, en el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Parece poesía.
¿De qué va este origen? ¿Qué es lo que está intentando decir el autor? Yo entiendo que el verbo es la palabra, y la palabra es una unidad de lenguaje. Expresamos nuestros pensamientos, expresamos de comunicación, nos comunicamos por medio de la palabra. Pero entiendo que aquí Juan no está hablando de palabra, está hablando de una persona, la persona de Jesucristo, el eterno Hijo de Dios expresado, viniendo a este mundo, haciéndose visible, haciéndose palpable, comunicándonos los pensamientos de Dios. En Él habita corporalmente toda la deidad de Dios y Él nos trae el mensaje de Dios para los hombres. Podríamos decir que Él es el verbo de Dios en el sentido de que Él transmite fielmente, cabalmente y plenamente el concepto de Dios que debemos de tener los hombres. Y cuando nos acercamos a Jesús, realmente podemos, al escuchar sus palabras, ¿no?, decir, mira, estamos escuchando el mensaje, la palabra de Dios para nosotros. Él es la palabra viva. Él es la palabra viva, ¿no? Efectivamente. Yo creo que ese es uno de los puntos fuertes, ¿no?, del Evangelio de Juan, que pretende hacernos comprender que Jesús es mucho más que un profeta. Para algunos es simplemente un profeta, para otros era un gran hombre, ¿no? Y el autor dice, no, es Dios hablándonos, ¿no? Eso es tremendo. Y que nadie se quede bloqueado si no entiende algo, porque merece la pena seguir leyendo, ¿no? De hecho, hay muchas historias preciosas dentro del Evangelio. A mí una de las que más me gustan y me sorprenden es cuando Jesús está ahí hablando con Nicodemo, ¿no? ¿Qué nos enseña esa historia del capítulo 3 de Juan? Bueno, hace referencia ahí plenamente a lo que estamos hablando. Le explica a un hombre de cierta edad, un hombre religioso, un hombre conocedor de la historia de Israel, un hombre ducho en teología, que les explica que mira, para tener relación con Dios tienes que nacer de nuevo. Y él se sorprende, ¿y cómo puede ser esto? ¿Cómo voy a nacer? Si yo ya soy viejo, por eso digo que de cierta edad. Y le dice, le cuenta una historia que los israelitas sabían muy bien, de cuando Israel salió de Egipto y anduvo 40 años por el desierto, y le hace una analogía con una historia que allí ocurrió. Y al final dice, porque de tal manera te ama Dios, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es la presentación a Nicodemo y a todos los que leemos el Evangelio de la salvación, el regalo, el don de Dios para la humanidad. He oído muchas veces decir, ¿no?, que Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos, ¿no? Y los hijos los tiene cuando nacemos de nuevo, ¿no? Y cada persona, sea cual sea el contexto en que se ha criado, aunque se haya criado en una familia cristiana, tiene también que vivir la experiencia de nacer de nuevo. Es uno de los énfasis del Evangelio de San Juan, que también los evangélicos siempre estamos insistiendo en él, porque nos parece que, sobre todo en nuestra cultura, ¿no?, donde se da por cristiano cualquiera que se ha criado en el contexto y en la cultura cristiana, nos parece que al leer el Evangelio de Juan nos damos cuenta de que no es suficiente. Una cultura cristiana pues no es una mala cosa, realmente te aporta valores muy positivos, pero Jesús quería y sigue, creo, comunicándonos esa idea, ¿no? Hay que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Y también leyendo en el Evangelio encontramos a Jesús que se identifica de muchas formas, ¿no? Por ejemplo, dice, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta. ¿Qué pretendía Jesús con todas estas analogías? Yo creo que lo que pretendía era inculcar en los oyentes que yo soy Dios, que he venido a mi creación a restaurarla y a hacerla de nuevo. Y creo que en el fondo es eso, decir yo soy la puerta, el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Los israelitas conocían muy bien esto porque hacía referencia a historias a eventos de su historia pasada. Básicamente es afianza con estas analogías
de que soy Dios y que hay vida en mí porque soy Dios. Y de hecho es muy grave, ¿no?, que alguien, un ser humano, diga yo soy Dios. Es muy, muy fuerte, ¿no? Y pues o estaba loco o... deliraba, sí. Era un mentiroso, un evacuador o realmente era Dios, ¿no? Y yo creo que lo que intenta demostrar el Evangelio es que no estaba ni loco ni era un mentiroso. Realmente él, con su vida, con lo que hizo, con lo que enseñó, pues dejó clarísimo. Y sobre todo, como decías antes, ¿no?, el libro termina con la resurrección, ¿no? Con lo cual que quedó clarísimo que realmente él era Dios. El autor, cuando escribe el Evangelio, ya hemos visto, ¿no?, que pues Juan tiene una serie de énfasis, tiene un enfoque, es un evangelio muy teológico, pero ¿qué era el propósito principal cuando él escribe? El propósito principal, me gustaría leértelo si quieres, porque él lo explica al final de su escrito. Y hablando de las analogías de que Él es el pan de la vida, Jesús, que es la luz del mundo, que es la puerta del redil, que es el buen pastor. Con estas analogías, estas enseñanzas venían después de haber hecho obras importantes, de haber curado maravillas a un paralítico, de haber dado la vista a un ciego, de haber convertido el agua en vino, de haber resucitado a un amigo que había fallecido. Entonces, de ahí vienen estas enseñanzas. Y el apóstol Juan, el escritor de este libro, nos explica el motivo por el cual él lo escribió. Y dice, hizo además Jesús muchas otras señales, milagros, en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritos en este libro. Pero estas, de las que estamos hablando, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pienso que aquí nos dice el escritor el propósito. Podía haberos dicho muchas cosas más, pero creed en Jesucristo. Creer y tener vida. Y tener vida. Porque ¿no? La consecuencia de creer en Jesucristo es que nacemos, adquirimos la vida. Una vida plena. Una vida plena, una vida nueva. En un mundo roto, en un mundo sin esperanza, en un mundo donde hay multitud de situaciones caóticas, ¿no? Jesús quería que tuviésemos vida en abundancia, ¿no? Y de hecho el autor pretende guiarnos por todo el proceso para que podamos llegar a tener esa vida. Pues agradezco que pudiéramos hablar un ratito, ¿no?, sobre Juan. Se pueden decir muchas más cosas, pero gracias por acompañarnos hoy y espero que muchos que nos están viendo en esta mañana se animen a coger el libro, el Evangelio de Juan, que además hasta Beni lo va a regalar, y que lo lean. Muchas gracias. A vosotros. Hoy hemos tenido la oportunidad de profundizar en el contenido de este Evangelio de San Juan que domingo tras domingo regalamos a través de este programa. Así que si todavía no lo tienes, llámanos al teléfono 91 743 4400 porque queremos enviártelo gratis. El teléfono, repito, es el 91 743 4400. Un regalo de las Iglesias Evangélicas de España. Y para los que formáis parte del Club de Amigos, en esta ocasión vamos a sortear también este interesante libro, Cómo llegó la Biblia hasta nosotros, un libro del profesor Pedro Puigvert, publicado por la editorial CLIE, que generosamente dona a nuestros amigos. Si te gusta nuestro programa y crees que estamos realizando una buena labor, únete al Club de Amigos. Necesitamos gente como tú, que ama la Biblia y que desea promoverla con nosotros. Llámanos y te vamos a explicar en qué consiste. Gracias por vuestra atención en este día y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.